La Academia Celestial Luminara flotaba en órbita geosincrónica sobre Terminus 7, un planeta tan perfectamente anodino que había sido elegido como terreno neutral para formar a los futuros diplomáticos, científicos y líderes de la galaxia. La ironía, por supuesto, era que neutral significaba aburrido. Sin condiciones meteorológicas extremas, sin depredadores por encima del nivel de amenaza 3, la gravedad era tan suave que hacía que las plumas parecieran pesadas. Todo el planeta era, en esencia, una sala acolchada con delirios de grandeza, lo que lo convertía en el lugar ideal para enseñar a los jóvenes de toda la galaxia a convivir sin matarse accidentalmente unos a otros. La palabra clave era accidentalmente. La carta fundacional de la Academia, redactada hace aproximadamente 3 siglos estándar, incluía una cláusula sobre la aceptación de estudiantes de todas las especies sensibles reconocidas, siempre que cumplieran los requisitos académicos y se pudiera esperar razonablemente que no asesinaran a sus compañeros de clase. Esto funcionó espléndidamente durante unos 2 siglos y medio. Entonces, la humanidad descubrió que los viajes más rápidos que la luz llamaban a la puerta de la galaxia con la elegancia social de un impacto de meteorito. Y, de repente, esa cláusula necesitaba algunos retoques. El problema con los humanos, descubrió rápidamente el Comité de Educación Galáctica, no era que fueran estúpidos, ni mucho menos. Asimilaban nuevos conceptos con una velocidad inquietante. Se adaptaban a la tecnología alienígena como si la hubieran utilizado toda su vida y mostraban una frustrante habilidad para resolver problemas de forma creativa que, en ocasiones, rayaba en lo que las especies más establecidas denominaban educadamente desquiciado. No, el problema con los humanos era que procedían de la Tierra. La Tierra, un pozo de gravedad de clase 12 que giraba por el espacio como un dispositivo de tortura cósmico, donde la atmósfera era aproximadamente un 21% de oxidante volátil. Los patrones climáticos podían arrasar centros de población enteros por capricho, y los depredadores nativos incluían desde bacterias microscópicas carnívoras hasta cazadores alfa que podían morder acero reforzado. Un planeta donde el 90% de la superficie estaba cubierta por una sustancia que podía matarte por inhalación, donde las placas tectónicas chocaban entre sí con entusiasmo apocalíptico, y donde los lugareños habían decidido de alguna manera que eso estaba bien y habían evolucionado en consecuencia. El término mundo mortal no lo describía del todo. El mundo mortal implicaba un cierto nivel de dramatismo, como si el universo intentara activamente matarte. La Tierra era peor. La Tierra era indiferente. Te mataría, claro, pero ni siquiera se daría cuenta. La Academia había aceptado a sus primeros estudiantes humanos hacía 5 años estándar, tras un extenso debate, 3 reuniones del comité y un desafortunado incidente en el que un consejero cometió el error de llamar frágiles a los humanos al oído del embajador humano, quien respondió retándole a un pulso. El consejero, un vexiliano con 4 brazos y una fuerza de agarre capaz de arrugar el duroplast, aceptó divertido. Perdió los 4 brazos. Las imágenes de vigilancia de ese incidente fueron discretamente borradas, aunque las copias circularon por la red galáctica con la persistencia de una plaga viral. Solo la sección de comentarios podría haber constituido una tesis sobre la negación colectiva de la galaxia, sobre lo que realmente significaban los habitantes de los mundos mortales. Ahora, 5 años después, la Academia tenía 43 estudiantes humanos repartidos en varios programas, y el resto del alumnado había desarrollado una regla tácita. No antagonices a los habitantes de los mundos mortales. No era una política oficial. La administración nunca admitiría que trataba a ninguna especie con especial precaución, porque eso implicaría que eran peligrosos. Y peligroso significaba aterrador. Y aterrador significaba que las primas de los seguros del Comité de Educación Galáctico subirían. Pero todo el mundo sabía que los humanos eran pequeños. Sí, de aspecto frágil, por supuesto. Sus huesos estaban hechos de calcio en lugar de quitan sensible o cartílago reforzado. Carecían de armadura natural, veneno, garras o cualquier otro equipamiento estándar de los depredadores.
Honestamente, parecían especies presa, con sus ojos orientados hacia adelante y su extraña insistencia en expresar emociones a través de contorsiones faciales. Y, sin embargo, había algo en su forma de moverse, en su forma de mirar, en la eficiencia casual con la que realizaban tareas que requerían un esfuerzo sostenido. El hecho inquietante de que simplemente podían seguir adelante. Otras especies se cansaban, necesitaban descansar, alcanzaban sus límites biológicos y se rendían. Los humanos seguían adelante. Se quejaban, claro, a menudo con una creativa combinación de palabrotas que los programas de traducción tenían dificultades para procesar, pero seguían adelante. La estudiante, que en ese momento caminaba por el pasillo del ala este de la academia, encarnaba todas las contradicciones que hacían a los humanos fascinantes y aterradores a la vez para sus compañeros de clase. Medía aproximadamente 1,70, lo que era poco según los estándares galácticos, y tenía un físico que sugería una actividad física regular, pero nada excesiva. Tenía el pelo oscuro, recogido en un estilo práctico que se lo apartaba de la cara. Su ropa se ajustaba a los estándares de la academia, sencilla, funcional, inequívocamente civil. Según todos los criterios objetivos, parecía inofensiva. Los estudiantes crelianos que la habían seguido durante los últimos 3 pasillos no estaban de acuerdo con esta valoración, pero por otra parte, estaban a punto de tomar varias decisiones erróneas en rápida sucesión. Así que su juicio ya era cuestionable. Los crelianos ocupaban un nicho interesante en la jerarquía galáctica. Eran depredadores, sin duda, con exoesqueletos felinos que podían desviar la mayoría de las armas convencionales, mandíbulas que podían cortar huesos y una cultura tribal que valoraba la fuerza y el dominio por encima de la mayoría de las demás virtudes. Eran más altos que los humanos, más corpulentos, con antebrazos que terminaban en garras dentadas, que podían destripar a la mayoría de las especies sin mucho esfuerzo. En su mundo natal eran depredadores alfa. En la galaxia en general eran respetados, temidos y por lo general se les daba un amplio margen en situaciones sociales. Sin embargo, no eran habitantes de un mundo mortal. Su planeta era un respetable clase 7 con gravedad estándar, patrones climáticos razonables y depredadores que seguían reglas biológicas sensatas sobre la conservación de la energía y la evaluación de riesgos. Esta distinción estaba a punto de cobrar gran relevancia. Vextor lideraba el grupo con la confianza de alguien que nunca había perdido una pelea y no podía concebir empezar a hacerlo ahora. Era grande incluso para ser un Krellon. Su exoesqueleto lucía las cicatrices decorativas que lo identificaban como descendiente de un guerrero. Detrás de él iba Silnak, que hacía las veces de músculo del grupo a pesar de la redundancia de ese papel. Quenra, que se consideraba a sí misma la mente táctica, y Bortesh, que en su mayoría solo seguía al grupo porque su ansiedad social le hacía difícil negarse. Llevaban 2 semanas planeando esto. Desde que el humano había avergonzado a Baxter en xenobiología avanzada al corregir educadamente su presentación sobre la evolución de los depredadores, la corrección en sí misma había sido precisa, bien documentada y realizada sin malicia. De alguna manera, esto lo empeoraba. Ser desafiado era una cosa. Que una criatura que parecía incapaz de abrir una puerta sin ayuda le demostrara que estaba equivocado era intolerable. La primera represalia había sido un sutil aislamiento social, difundiendo rumores sobre la agresividad e inestabilidad de los humanos. Los típicos juegos de dominio juvenil que todas las especies parecían desarrollar de forma independiente. La humana lo había ignorado con una paciencia que sugería que había lidiado con cosas peores. La segunda represalia había sido el accidente en el laboratorio de química. Un tropiezo perfectamente sincronizado. Un recipiente de disolvente derramado y 3 semanas del proyecto de investigación de la humana disueltas en un costoso lodo. La humana se limitó a mirar el desastre, lo que molestó a Thor, y empezó de cero sin presentar ninguna queja. Esto también empeoró las cosas. Se suponía que debía haber ira, lágrimas, algún tipo de respuesta emocional satisfactoria que confirmara su inferioridad. En cambio, ella simplemente se adaptó,
Lo arregló y siguió adelante. Así que ahora llegaba la fase 3, la confrontación directa. Nada demasiado severo, por supuesto, solo lo suficiente para establecer una jerarquía adecuada, hacerle comprender su lugar, quizá maltratarla un poco, asustarla para que abandonara o, al menos, mostrarle la diferencia adecuada. Habían elegido el pasillo de mantenimiento del ala antigua específicamente para este propósito. La zona estaba programada para ser renovada, lo que significaba un tráfico peatonal mínimo. Y lo que es más importante, los sistemas de seguridad eran notoriamente poco fiables allí, un problema conocido que la administración prometía solucionar, pero que nunca llegaba a abordar. Las cámaras fallaban con frecuencia, lo que creaba convenientes lagunas en la cobertura de la vigilancia. Lo que los crelianos no sabían, porque eran jóvenes y estúpidos y actuaban basándose en 3 semanas de orgullo herido en lugar de en una planificación real, era que las cámaras de seguridad no fallan sin más. No en las instalaciones modernas de la academia, no sin ayuda. La humana sabía lo de las cámaras, lo sabía desde hacía exactamente 2 semanas, justo cuando comenzó el acoso. Había investigado un poco sobre los sistemas de seguridad, había encontrado los protocolos de acceso de mantenimiento y había aprendido algunas cosas interesantes sobre cómo se podía fomentar que las redes de vigilancia desarrollaran puntos ciegos temporales. Además, había crecido en Detroit, lo que le había dado ciertas perspectivas sobre la resolución de conflictos que los consejeros de la academia definitivamente no aprobarían. El pasillo se extendía ante ella, mal iluminado y bordeado de paneles de mantenimiento que zumbaban con los sistemas vitales del edificio. Los pasos de la humana resonaban en las paredes, firmes y sin prisa. Detrás de ella, 4 pares de pasos más pesados intentaban pasar desapercibidos y fracasaban estrepitosamente. Los crelianos eran muchas cosas, pero sutiles no era una de ellas. Podría haber tomado otro camino. Podría haberse quedado en las zonas pobladas. Podría haber denunciado el acoso por los canales adecuados. Sin embargo, su experiencia previa con la administración de la academia le sugería que eso daría lugar a una larga investigación, múltiples sesiones de mediación y, en última instancia, ningún cambio, salvo el presente. Todo el mundo sabría que había chivado, lo que empeoraría la situación social. O podía ocuparse de ello aquí y ahora y enviar un mensaje que no requiriera programas de traducción. Los pasos detrás de ella se aceleraron. Era el momento de tomar una decisión. Al parecer, dejó de caminar y se giró para enfrentarse a ellos en medio del pasillo. La iluminación allí era especialmente mala, proyectando sombras que hacían que los crelianos parecieran aún más grandes y amenazantes. Se trataba de un diseño intencionado, se había dado cuenta. Hacer que las zonas de mantenimiento resultaran poco atractivas para que los estudiantes no las exploraran y se electrocutaran accidentalmente o algo por el estilo. Vextor dio un paso adelante y sus 3 compañeros se dispersaron para bloquear las posibles vías de escape. El comportamiento estándar de los depredadores consistía en establecer su dominio mediante el posicionamiento, cortar la retirada y forzar la sumisión mediante la exhibición de amenazas. Ella había visto el mismo patrón en documentales sobre la naturaleza, enfrentamientos entre bandas y negociaciones corporativas. Ha sido difícil acorralarte, humana, dijo Baxter, haciendo chasquear sus mandíbulas en lo que su especie consideraba un gesto intimidatorio. El traductor en su oído tradujo sus palabras con la entonación amenazante adecuada. Siempre rodeada de otros, siempre en áreas vigiladas, casi como si tuvieras miedo. Ella inclinó ligeramente la cabeza, estudiándolos con la calma que le daba haber crecido en un entorno donde evaluar las amenazas era una habilidad de supervivencia. 4 oponentes, cada uno con el doble de su peso, armas naturales, armadura, ventaja de alcance. Las matemáticas no eran muy buenas, pero de nuevo las matemáticas rara vez contaban toda la historia. Prefiero las zonas pobladas, dijo, con voz tranquila. Hay mejor iluminación y menos posibilidades de tropezar con el equipo de mantenimiento. Ya sabes, por motivos de seguridad. Quenra dijo algo que no se traducía bien, pero que probablemente pretendía ser burlón. ¿Seguridad? Sí.
La frágil habitante del mundo mortal se preocupa por la seguridad. ¡Qué divertido! Frágil es relativo, respondió la humana. También lo es la seguridad. Hablando de eso, ¿están seguros de que quieren hacer esto? Me conformo con olvidar todo este asunto. Cada uno sigue su camino. Nadie tiene que dar explicaciones al personal médico. Las placas del exoesqueleto de Vextor se movieron en lo que podría haber sido una risa. ¿Crees que estás en posición de amenazar? Somos cuatro. Tú estás solo. No tienes armas, ni armadura, ni testigos, interrumpió el humano, mirando hacia la cámara de seguridad de la esquina. Su luz indicadora estaba apagada. Es curioso cómo funciona esto. Esta cámara lleva semanas fallando. Parece que nunca graba correctamente. Probablemente no captará lo que suceda a continuación. Silnox se crujió los nudillos, un gesto que funcionaba sorprendentemente bien entre especies. Entonces no hay razón para retrasarlo. Aprenderás a respetar, humano. Esto te dolerá, pero así es como funcionan las lecciones. El lado humano. Una expresión peculiarmente humana de resignación mezclada con molestia. ¿Sabes qué? Lo intenté. No puedes decir que no lo intenté. Solo recuerda esa parte, ¿de acuerdo? Cuando se lo expliques al equipo médico. Intenté alejarme. Ella cambió ligeramente de postura, equilibrando el peso, con las manos sueltas a los lados. No era una postura de lucha, obviamente, pero algo en su postura cambió. La actitud despreocupada de estudiante cayó como un abrigo desechado, revelando algo más duro debajo. Vextor lo notó, pero lo malinterpretó como miedo convertido en determinación desesperada. Es valiente por resistirse. Tonta, pero valiente. Seré rápido. Se abalanzó hacia adelante, con una mano con garras tratando de agarrarla por el hombro, con la intención de estrellarla contra la pared y establecer su dominio físico. Era un movimiento que había utilizado con éxito en innumerables enfrentamientos, aprovechando su ventaja de tamaño y fuerza para abrumar a sus oponentes antes de que pudieran oponer una resistencia eficaz. La humana ya no estaba allí cuando su mano llegó. Se había movido hacia un lado, no mucho, solo lo suficiente para que su impulso lo llevara más allá de la posición que ella había previsto. Tropezó ligeramente al intentar corregir el rumbo. Ella le dio una patada en la parte interior de la rodilla con una precisión que sugería práctica. La articulación se dobló mal, no se rompió, pero sin duda no le gustó nada lo que acababa de pasar. Vextor gruñó y giró con el otro brazo extendido en un revés que la habría enviado volando si la hubiera alcanzado. Ella se agachó para esquivarlo, se colocó dentro de su alcance y le dio un codazo en la articulación de la garganta, más blanda. La anatomía creliana tenía un importante grupo de nervios justo ahí, un punto vulnerable que su armadura no cubría del todo. Su sistema nervioso registró el impacto y consideró brevemente apagarse en señal de protesta. Silnock cargó desde un lado, sin aprender nada de los errores de su líder. La humana lo oyó venir. Sus pesados pasos eran imposibles de pasar por alto en un espacio cerrado. Esperó hasta el último segundo posible y luego se tiró al suelo. Silnak, incapaz de detener su impulso, tropezó con su cuerpo tendido y se estrelló de cara contra Vextor con la elegancia de una nave de carga, intentando entrar en la atmósfera sin propulsores que funcionaran. Quenra, que observaba cómo se desarrollaba la situación con creciente alarma, decidió que el pensamiento táctico estaba sobrevalorado y simplemente se abalanzó sobre él. Tenía 4 brazos y sabía cómo usarlos, creando una ráfaga de ataques que deberían haber sido imposibles de defender. La humana rodó hasta ponerse de pie, retrocedió 3 pasos y dejó que Quenra se excediera. Cada fallo requería energía, requería compromiso con una trayectoria. Los humanos habían estado estudiando artes marciales durante miles de años, desarrollando estilos que enfatizaban la eficiencia y el aprovechamiento de la fuerza bruta. El principio básico era simple: hacer que trabajaran más duro que tú. Después de 6 o 7 golpes salvajes, Quenra respiraba con dificultad y sus golpes eran cada vez más descuidados. La humana apenas se había movido, solo pequeños ajustes, un esfuerzo mínimo. Cuando Quenra se comprometió con una combinación,
particularmente agresiva, dejando su centro expuesto, la humana se adelantó y le dio un puñetazo en el tórax. No fue fuerte para los estándares humanos, solo un golpe rápido para probar la armadura. La armadura aguantó, pero la fuerza se transfirió a través de ella. Y debajo de esa armadura había tejido blando que había evolucionado en un planeta donde los depredadores respetaban los límites personales de los demás. Quenra jadeó. Su sistema respiratorio, temporalmente confundido sobre su función, Vortex, demostrando los instintos de supervivencia que sus antepasados habían cultivado cuidadosamente, comenzó a retroceder. Quizás deberíamos reconsiderarlo. Mantén tu posición, espetó Baxter, habiéndose recuperado lo suficiente como para enfadarse por ello. Le dolía la garganta, le dolía la rodilla y, sobre todo, le dolía su orgullo. Volvió a cargar, esta vez con Silnak, intentando utilizar ataques coordinados para abrumarla. La respuesta de la humana fue casi casual. Agarró la manija de un panel de mantenimiento, del tipo que se utiliza como palanca para retirar paneles atascados, y lo arrancó con un rápido giro. Ahora tenía alcance y, lo que es más importante, una barra de metal para ampliar su radio de amenaza. Vextor se detuvo en seco, de repente cauteloso. Eso es hacer trampa. Eso es usar herramientas. La humana se corrigió. Es algo propio de la humanidad. No somos fuertes por naturaleza, así que inventamos la palanca, la metalurgia y el bombardeo cinético orbital. Pero eso parecía excesivo para esta situación. Ella balanceó la barra a modo de prueba, haciendo que silbara en el aire. Los crelianos se dispersaron, tratando de rodearla de nuevo, pero el pasillo limitaba sus opciones. Ella siguió moviéndose, colocándose de manera que no pudieran rodearla, utilizando el entorno de la misma manera que ellos intentaban hacerlo. Silnak se desvió hacia la izquierda y luego se lanzó hacia la derecha. La humana lo paró con la barra, y el metal resonó contra su exoesqueleto con un sonido que resonó en el pasillo vacío. El impacto les hizo vibrar los brazos a ambos, pero ella se había preparado para ello y él no. Su siguiente golpe fue lento, lo que le dio tiempo a ella para esquivarlo y golpearle con la barra en la articulación de la rodilla. Los crelianos tenían mucha armadura, pero las articulaciones siempre eran puntos vulnerables. Ingeniería básica. Se necesitaba flexibilidad para moverse, lo que significaba menos protección. Silnock cayó con un silbido de dolor, agarrándose la pierna. Dos menos, dijo el humano, sin siquiera jadear. Eso era lo que tenía la evolución en un mundo mortal. No podía ser frágil. Tenías que tener una eficiencia cardiovascular absurda, sistemas redundantes y el tipo de resistencia que provenía de antepasados que cazaban a sus presas literalmente corriendo tras ellas hasta que morían de agotamiento. Quenra y Vexor intercambiaron miradas. Esto no iba según lo previsto. Se suponía que la pequeña y blanda criatura se derrumbaría bajo presión, no que los desmantelaría sistemáticamente como si fueran equipos defectuosos. Se abalanzaron juntos, tratando de aprovechar su ventaja numérica. La humana los recibió de frente, lo cual era increíblemente valiente o increíblemente estúpido. Bloqueaba los golpes altos, se agachaba para esquivar los bajos y usaba la barra para redirigir los golpes en lugar de absorberlos directamente. Cada movimiento era económico, sin desperdiciar nada. El producto de una evolución que castigaba la ineficiencia con la muerte. Ella atrapó el brazo de Vextor con la barra retorcida y lo empujó contra Quenra. Se enredaron, maldiciendo en su lengua materna, mientras el traductor renunciaba a traducirlo en términos educados. Antes de que pudieran separarse, la humana pateó la otra rodilla de Vextor, la que había golpeado antes, y él se derrumbó con un sonido que fue profundamente satisfactorio para cualquiera que hubiera pasado 2 semanas lidiando con su acoso. Quenra intentó agarrarla, extendiendo sus 4 brazos en un desesperado intento de lucha. La humana soltó la barra, se agachó bajo las extremidades que se extendían hacia ella y empujó con el hombro el centro de gravedad de Quenra. Lucha básica, del tipo que se enseña en los gimnasios de los institutos de toda la Tierra. Quenra cayó con fuerza. El golpe le dejó sin aliento.
4 krelianos incapacitados. Tiempo total transcurrido, aproximadamente 90 segundos. La humana se quedó en medio del pasillo, respirando un poco más fuerte que antes, pero sin estar ni mucho menos agotada. Miró a cada uno de ellos por turno. Vextor se agarraba a la rodilla. Silnak seguía en el suelo. Quenra jadeaba en busca de aire. Bortesh se pegaba a la pared tratando de hacerse invisible. «Bueno», dijo ella en tono conversacional, «¿hemos terminado aquí o necesitamos una segunda ronda? Porque tengo que entregar un trabajo mañana y me gustaría volver a la biblioteca». Vextor logró mirarla con ira, haciendo chasquear débilmente las mandíbulas. «¿Vosotros? ¿Cómo? Nosotros somos guerreros. Vosotros sois estudiantes». Ella corrigió. «Jugáis a ser guerreros. Los guerreros de verdad saben cuándo están en desventaja. Queréis saber la diferencia entre vuestro planeta y el mío. En vuestro mundo, los depredadores evitan las peleas que podrían perder, porque perder significa sufrir lesiones y las lesiones significan la muerte. Eso os hace ser cautelosos y sensatos». Se agachó hasta ponerse a la altura de sus ojos, y había algo en su expresión que le hizo intentar retroceder instintivamente, a pesar de sus heridas. «En mi mundo, los depredadores que evitaban las peleas arriesgadas morían de hambre. Por eso, evolucionamos para asumir riesgos, superar las lesiones y seguir luchando más allá del punto en el que las especies sensatas se rinden. No somos más fuertes que vosotros. Simplemente somos demasiado estúpidos para saber cuándo rendirnos y la evolución nos recompensó con la supervivencia». Se levantó, recuperó la barra de mantenimiento y la volvió a colocar con cuidado en su sitio. «Querías darme una lección sobre la jerarquía. Considérala aprendida. Ahora sé exactamente cuál es nuestra posición». Cada golpe apuntaba a puntos vulnerables de las articulaciones con una precisión casi quirúrgica. Se podría concluir que fuiste atacado por alguien con un amplio conocimiento de la anatomía kreliana y entrenamiento en combate. Se podría concluir que resbalamos en un suelo mojado. Vexthor gruñó. «Se podría», coincidió la doctora. «Si uno se preocupara por los informes oficiales en lugar de por la realidad médica. Desde el punto de vista profesional, estoy obligada a señalar que estas lesiones concuerdan con tu declaración. Personalmente, le sugiero que evite los pasillos de mantenimiento en el futuro y que tal vez reconsidere sus suposiciones sobre las especies del mundo de la muerte». 3 días más tarde, en la clase de xenobiología avanzada, la humana presentó su ponencia sobre la dinámica evolutiva de depredadores y presas. Vextor, aún convaleciente pero ya móvil, se sentó en la última fila con sus 3 compañeros. Cuando ella terminó, él levantó la mano. «Una pregunta», dijo, con una voz que ya no tenía el tono agresivo de antes. «Ha mencionado que los depredadores de los mundos mortales desarrollaron estrategias de caza persistente. ¿Podría explicar con más detalle las adaptaciones psicológicas necesarias para ese enfoque?» Ella sonrió levemente. «Excelente pregunta. La caza persistente requiere la capacidad de rastrear a la presa durante largos periodos de tiempo, mantener la concentración a pesar de las molestias físicas y superar los límites normales de agotamiento. La adaptación psicológica es, en esencia, una obstinación convertida en arma. La negativa a rendirse incluso cuando todos los indicadores racionales dicen que se debe hacer. Eso suena inadaptado. Lo sería en la mayoría de los mundos. En la Tierra, era la diferencia entre comer y morir de hambre. A la evolución no le importa lo racional, le importa lo que funciona. «Fascinante», dijo Thor, de Vex, y posiblemente lo dijo en serio. Después de clase, los estudiantes dieron a los humanos un poco más de espacio en los pasillos. No era exactamente miedo, sino respeto. El tipo de respeto que proviene de comprender que las apariencias superficiales no lo dicen todo y que frágil es un término relativo cuando se aplica a especies que evolucionaron en planetas que intentaban activamente matarlas. Las imágenes de seguridad del pasillo de mantenimiento seguían misteriosamente corruptas, un fallo técnico que las investigaciones no lograban explicar. El departamento de TI de la academia finalmente lo clasificó como un error aleatorio del sistema y pasó a asuntos más urgentes. La humana continuó sus estudios,
mantuvo sus calificaciones y nunca mencionó el incidente. Cuando se le preguntó por las lesiones de los crelianos, expresó su preocupación y esperó que se recuperaran rápidamente, lo que ellos interpretaron como sinceridad o como la guerra psicológica más sofisticada que habían visto jamás. Posiblemente ambas cosas. La galaxia siguió girando, vasta y complicada, llena de especies con diferentes fortalezas, diferentes vulnerabilidades, diferentes perspectivas, moldeadas por miles de millones de años de evolución divergente. Y en algún lugar de esa galaxia, en un pequeño planeta azul que realmente debería haber sido etiquetado con más señales de advertencia, la humanidad seguía produciendo estas criaturas extrañas, resistentes y absolutamente aterradoras, que parecían frágiles y actuaban en consecuencia hasta el momento en que dejaban de hacerlo. El Comité de Educación Galáctica actualizó sus pólizas de seguro, aumentó las primas para las instituciones que acogían a estudiantes de Deathworld y añadió una nota al pie de página a los criterios de aceptación sobre la garantía de sistemas de seguridad adecuados en las áreas de mantenimiento. La cámara de seguridad del pasillo del ala este funcionó perfectamente a partir de entonces, grabando nada más que pasillos vacíos y algún que otro estudiante que se apresuraba a ir a clase, que era exactamente como debía ser. Al fin y al cabo, los mejores conflictos son los que nunca ocurren oficialmente, dejando nada más que heridas curadas, lecciones aprendidas y la tranquila comprensión de que algunas especies se ganaron su designación como habitantes del mundo de la muerte por razones muy específicas y muy prácticas. La humana terminó su trabajo a tiempo, obtuvo buenas notas y se graduó 3 años más tarde con honores. Llegó a ser una diplomática de éxito, especializada en la resolución de conflictos entre especies, lo que no sorprendió a absolutamente nadie. Vextor también se graduó un poco más humilde, significativamente más sabio y con un sano respeto por las especies que parecían inofensivas. De vez en cuando contaba la historia de su accidente a los estudiantes más jóvenes, siempre haciendo hincapié en la importancia de una iluminación y un mantenimiento adecuados de los pasillos y en los peligros de hacer suposiciones basadas en las apariencias. La cámara nunca volvió a fallar. El departamento de informática decidió que era mejor no investigar algunas coincidencias.